7. Capítulo 7, 17, perdón, 17. Diecisiete 23. Amén. ¿Qué le parece si podemos leer juntos lo que la palabra del Señor? A las 3, amén. 1, 2, 3, dice: pero ellos no escucharon ni obedecieron, tercamente rehusaron prestar atención o recibir disciplina. Ahora lo van a decir ustedes fuerte, yo no voy a decir nada. A las 3, 1, 2 y 3. Amén. Padre precioso, disponemos nuestro corazón junto con nuestros hermanos, Señor, en esta hora para recibir tu palabra, Dios eterno. Gracias porque siempre usted está dispuesto a hablar a nuestras vidas, Dios eterno, por el amor inmenso, ese amor inagotable, ese amor eterno que usted tiene, bendito Dios, para con la humanidad. Disponemos nuestro corazón en esta hora, disponemos nuestros oídos, amado Padre, y que el Espíritu Santo nos pueda guiar en esta hora, Dios eterno. Que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y que esto, Señor Padre, no quede solamente, Señor Dios Todopoderoso, Padre, en un sentir, sino que podamos meditar, Dios, reflexionar para poder entender, Dios, amado Padre, para poder guardar en nuestro corazón y después obedecer el mandato que tú nos tienes. Agradecemos, Padre bendito, en esta mañana, pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice: pero ellos no me prestaron atención. Ellos no me prestaron atención ni me obedecieron, sino que se obstinaron y no quisieron escuchar ni recibir corrección. Esta palabra que voy a compartir está hace unas semanas que ya vengo leyendo nuevamente la Escritura, empezando desde el Génesis, y nació al leer el momento cuando Moisés y Abraham se presentan delante del faraón, y aparece muchas veces ahí en la palabra dureza de corazón, y que Faraón no escucha a Moisés ni a Aarón, que venían de parte de Dios, no presta atención, y por lo tanto, como dice, su corazón se cierra y se vuelve un corazón muy terco. Y de alguna manera yo me hice esta pregunta, y que se la puede hacer usted en esta mañana. ¿Cuántas veces nosotros, cuánta palabra de Dios hemos oído? ¿Cuántas cosas hemos oído? ¿Y cuántas cosas hemos escuchado? Y cuando uno empieza a pareciera que estos fueran dos conceptos que son iguales, y solemos confundirnos porque no es así, porque tienen diferencias significativas, el oír y el escuchar. Entonces, y esta diferencia entre oír y escuchar radica principalmente en la forma como nosotros recibimos la información, ¿ya? El oír es un acto mecánico, ¿ya? Por ejemplo, usted, espero que me esté escuchando, pero está oyendo un sonido de ahí, ¿se fija? ¿Se fija? Yo estoy compartiendo, estoy ocupado de esto, pero estoy escuchando algo, hay un ruido ahí. Entonces, el oír es un acto mecánico, mientras que el escuchar implica comprensión. Se dice que el oír es un proceso de información a través de nuestros oídos, y es una función automática que no requiere un pensamiento consciente, ¿ya? Usted puede estar trabajando y puede estar entrando información por acá.
Cuando cuando llega esto a nuestros oídos, esto se convierte en una señal eléctrica que posteriormente llega al cerebro y donde se interpreta como un sonido y nada más que eso, un mero sonido, nada más. Esto significa que nosotros podemos oír sin prestar atención, ¿ya? Entró por acá nomás, como podríamos decir, entró por aquí y salió por acá, ¿ya? Es como cuando el papá le dice, sí, yo te dije, ¿viste? Apuesto, te entró por aquí y te salió por acá. A mí me lo dijeron varias veces en todo caso. Ahora, es diferente escuchar. Por eso es que a mí me interesa que nosotros escuchemos al Señor en esta mañana, porque me incluyo, no solamente decir, yo quiero que usted escuche, sino que yo quiero escuchar la voz de Dios hoy día. Porque el escuchar implica un pensamiento, un proceso de un pensamiento consciente. Cuando escuchamos, prestamos atención a lo que se nos dice, ¿ya? Lo interpretamos y lo comprendemos. No es igual que oír. Entonces dice que escuchar implica un proceso de reflexión, de análisis de la información que se nos está entregando. Es poner atención, a lo mejor hacer preguntas que nos aclaren algunas cosas para comprender mejor lo que se dice. Entonces, escuchar es prestar atención a lo que se oye. No solamente es atender, sino entender. Si yo atiendo, pero no entiendo, no estoy escuchando. Entonces, el proceso de escuchar implica que yo atiendo y entiendo también lo que se nos está comunicando. Y saber escuchar es algo importante y es necesario para relacionarnos entre nosotros como seres humanos, pero también es importante para relacionarnos con Dios. Difícilmente nosotros nos vamos a relacionar bien si no nos escuchamos. Difícilmente. Necesitamos escucharnos. Y vaya que nos cuesta, porque a nosotros nos gusta más hablar, nos gusta que nos escuchen. Y tenemos que reconocerlo eso. No nos gusta escuchar mucho, nos gusta hablar. Pero es necesario que tengáis un tiempo para hablar, pero también un tiempo para escuchar. Entonces, la pregunta que yo hacía decía, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentado acá o hemos escuchado en distintos lugares distinta información y cuántas de eso realmente ha llegado a nuestro corazón? Le pongo un ejemplo, vamos a algo bien cotidiano. Imagínese, porque yo sé que usted tiene buena imaginación, que acá hay un hogar y está el esposo sentado en un sillón y está viendo un partido de fútbol. ¿Se imagina, cierto? ¿La esposa han tenido esa experiencia? Yo creo que sí. Entonces viene, él está mirando el partido y viene su esposa y le empieza a hablar. Y él no la mira, solamente está viendo el partido. Y ella le dice, ¿no me estás escuchando? Y él le dice, sí, dime nomás, dime, si te estoy escuchando. Pero en realidad no lo está escuchando. Él no está procesando lo que ella le está comunicando. Él está pendiente ¿de qué cosa? Del partido. Entonces está tan pendiente de eso, está procesando lo que está pasando ahí. Y aunque su esposa le pueda gritar, aunque le pueda decir muchas cosas, él le dice, te estoy escuchando, pero la verdad es que él no está escuchando. Solo está entrando en información que entra por acá y le sale por acá, pero no está escuchando. ¿Se fija? Entonces muchas veces nosotros pensamos que estamos escuchando, pero a veces solamente oímos, nada más que eso. Y eso sin duda afecta. Y así como nosotros muchas veces no escuchamos a las personas, de alguna manera a veces también corremos el peligro, hermanos queridos, de no escuchar a Dios y su palabra. Y esto es grave, porque puede, tal como le pasó a Faraón, endurecer nuestro corazón y volvernos insensibles a la voz de Dios. Es como si tuviésemos una coraza y levantamos un muro y viene la palabra y ahí llega la palabra, pero no penetra el corazón.
porque se ha endurecido, es insensible. Y puede escuchar muchas predicaciones, venir acá, escuchar, como dice, a través de YouTube, a través de las diferentes plataformas, palabras, pero el corazón se ha endurecido, está duro. Y no logra la palabra penetrar en ese corazón, porque es un corazón que se ha endurecido. Por eso lo que dice Jeremías, dice, pero ellos no prestaron atención. Si me puede poner de nuevo, por favor, el versículo. Dice, pero ellos no me prestaron atención. Si puedes poner el versículo, por favor. Fíjese. Pero ellos, dice, no escucharon ni obedecieron. Tercamente rehusaron prestar atención o recibir mi disciplina. Déjalo ahí, por favor. Déjalo ahí. En una versión dice, pero ellos no me prestaron atención ni me obedecieron. Se obstinaron y no quisieron escuchar ni recibir corrección. Lógico que si yo no presto atención, si ellos no prestaron atención, menos iban a obedecer. Y dice, se obstinaron y no quisieron recibir corrección. Aquí está hablando el profeta, Dios, a través del profeta Jeremías, porque este pueblo se estaba negando a escuchar la palabra de Dios, a recibir su corrección y a corregir su camino. Es decir, en su corazón se volvió tan insensible que no prestaban atención a las palabras de Dios. No prestaban atención. Y si no prestaban atención a la palabra de Dios, menos iban a obedecer. Porque si usted y yo no prestamos atención a la palabra de Dios, menos vamos a obedecer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es prestar atención a la palabra del Señor. Eso es lo primero. Entonces dice, no prestaron atención ni obedecieron, no quisieron escuchar. Es decir, ya no solamente no prestaron atención, sino que no quisieron escuchar, se tapaban los oídos. No queremos escuchar palabra, no queremos escuchar a Dios, y menos ser corregido. Y eso pasa. A veces uno, ¿cuántas veces, como dice, ha llegado hermano pidiendo un consejo? Y uno le da un consejo de acuerdo a la palabra, pero no escucha, porque después hace cualquier cosa, menos el consejo que se le ha dado. Y menos, hermano, que ser corregido. No, si a mí me vienen a corregir, yo me voy de acá. O sea, no nos gusta lo que es la disciplina. Entonces la palabra dice que se volvieron obstinados. Y una persona obstinada es una persona que muestra resistencia al cambio y que se aferra a sus propias ideas. No considera la palabra del Señor, no considera el consejo. Dice, este pueblo es obstinado, y manifestaron rechazo a la palabra de Dios. Entonces, escuchar, hermano querido, no se trata solamente de oír, sino de prestar atención y obedecer a la palabra de Dios. Implica una actitud receptiva y disposición a recibir la revelación de Dios. Y fíjese que este acto de escuchar al Señor y su palabra es crucial para nosotros, para usted y para mí. Es crucial. Y por eso a veces tenemos tantos problemas. Por eso que a veces, como dice, tomamos tan malas decisiones, porque no nos damos el tiempo para escuchar la voz de Dios. Y nos creemos independientes y decimos, no, si yo sé, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A mí nadie me dice cómo tengo que conducir mi hogar. A mí nadie me dice cómo tengo que conducir mi casa. Nadie me dice cómo tengo que conducir mi finanzas. Pero ¿sabe? Sí lo necesitamos. Yo necesito el consejo de Dios para llevar adelante mi hogar, mi matrimonio, mi familia. Necesito el consejo de Dios para administrar bien lo que Dios me ha prestado. Porque nada es nuestro, todo es del Señor. Nada es suyo. Y si usted cree que algo es suyo, déjeme decirle que le tengo una mala noticia, porque nada es suyo y nada es mío, todo es de Dios. Todo. Aún nuestras propias vidas. Porque Cristo compró a precio de sangre nuestras vidas. No nos pertenecemos a nosotros. Entonces, fíjense lo que dice Nehemías 9:16. Mas ellos
Nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron escuchar. En otra versión dice así: oye tierra, he aquí que traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces, acá dice que hay un fruto. Dice, yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Porque Dios quería el mal? No. El mal, ¿por qué vino? Por el fruto de sus pensamientos, de sus malas acciones, por el hecho de no querer escuchar a Dios. Y después dice, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. En otra versión dice, escucha tierra, traigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mis enseñanzas. La rechazaron. Usted hoy puede tomar o no tomar esta palabra. Nadie puede obligarlo a usted a recibirla. Nadie lo puede obligar a usted a ponerla por obra. Dios le ha dado a usted el poder de decidir. El poder de decidir. Pero sin duda que el tomar la palabra de Dios, arraigarla en nuestro corazón y ponerla por obra, sin duda que los primeros beneficiados somos nosotros. Somos nosotros. No es Dios. No es Dios. A Dios no le afecta en nada. Es como la adoración. Si yo no adoro a Dios, ¿usted cree que Dios va a estar falto de adoración? No. Dios depende de sí mismo. No depende de nosotros. Depende de sí mismo. Aún, fíjese que si usted y yo decidiéramos no creer en Dios y ningún ser humano creyera en Dios, Dios seguiría siendo Dios. Porque depende de sí mismo. Ayer, mientras almorzábamos con mi esposa, estábamos viendo una entrevista que le hacían a unos actores de teatro y le hacían la pregunta en cuanto a lo que había pasado con él, que fue muy similar a lo que me pasó a mí, que él dijo que se defraudó de la Iglesia Católica por un tema que había tenido con un sacerdote. Y dijo que de ahí ya no creyó más en la iglesia y no creyó en Dios. Y él dijo, y le preguntan, ¿y usted cómo cree que nació el hombre? ¿Cómo cree que nació Dios? Y él dijo lo siguiente, dijo, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. ¿Cómo dijo? El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Es decir, él decía que el hombre creó a Dios. No es que Dios creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios por temor. Que es todo lo contrario a lo que dice la palabra. Porque la palabra que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y eso es una mentira. Lo primero es una mentira, es un engaño. Porque Dios fue el que nos formó. Y Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Semejanza que se perdió ahí en el huerto del Edén, pero que es recuperada por Cristo en la cruz del Calvario. Así es, esa semejanza. Por eso que ahora podemos tener comunión con Dios. Ahora podemos tener comunión con Él por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, dice, traigo sobre este pueblo desgracias, fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mi enseñanza. La enseñanza del Señor, hermanos queridos, la palabra del Señor siempre va a hacer bien a nuestras vidas. Siempre va a hacer bien, nunca va a hacer mal, nunca. Fíjese que cuando uno empieza a conocer, y yo leí la primera vez los mandamientos, dije, ¿por qué Dios me impone estas cosas? En su ignorancia uno.
dice, ¿por qué Dios impone esto? O sea, es un Dios dictador que impone cosas, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Pero después, cuando uno va conociendo la palabra, va conociendo al Señor, si usted se da cuenta que detrás de cada mandamiento hay un cuidado para nosotros. Si usted obedece los mandamientos, el beneficiado no es Dios, somos nosotros. Por eso están los mandamientos ahí. ¿Para qué? Él, como buen padre, quiere que nos vaya bien, y por eso están los mandamientos, que es un cuidado para nosotros, para cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestra integridad. Entonces, como le decía, cuando estaba ahí en este tiempo de vacaciones meditando, me acordaba de lo que decía Faraón, que dice que endureció su corazón y no escuchó, en este caso, a Moisés y Aarón, que venían de parte de Dios. Y vamos a ir a una palabra que aparece ahí en Zacarías, y quiero que pongamos mucha atención. Dice, pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiante volvieron la espalda y se taparon los oídos, para no oír las instrucciones ni las palabras por medio de los antiguos profetas que el Señor Todopoderoso había enviado. Por lo tanto, el Señor dice, ellos endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Como no me escucharon cuando yo los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen. Fíjese, es decir, vienen y le dieron la espalda a Dios, dice. ¿Le han dado la espalda a usted alguna vez? Sí, los hijos son re buenos para darle la espalda a los papás cuando no quieren escucharlo, ¿ya? Y dice, pero dice primero que se taparon los oídos. O sea, cuando yo me tapo los oídos es una señal de que no quiero escuchar, no quiero que me hable, y por lo tanto tapo mis oídos. Y dice que ellos taparon sus oídos para no escuchar el consejo del Señor. No quisieron. Es más, dice, le dieron vuelta la espalda, ¿ya? Y sin duda que, como le digo, cuando uno está conversando con alguien y le da vuelta la espalda, ¿y qué es lo que hizo uno? Lo dejaron hablando solo. Es como si usted ahora se pararan todos y se fueran y me dejaran solo. Pero aunque ustedes se vayan, yo nunca voy a estar solo. Así que no se le ocurra pararse, porque los voy a acusar al pastor Sergio. Ya, entonces dice, ellos no siguieron las instrucciones, y dice, endurecieron su corazón como el diamante. Y fíjese que el diamante es la composición atómica más resistente que el mismo acero, es decir, duro, o sea, no hay cómo entrar en un corazón así, es difícil. Y el peligro está que nuestro corazón se puede endurecer tan como esto, como endurecer como el diamante, que la palabra no entra, que el consejo no entra. Y le doy, pero la palabra no llega. ¿Por qué? Porque he endurecido mi corazón. Si una de las cosas que le he estado pidiendo al Señor durante este tiempo es poder tener un corazón sensible a su voz. No un corazón sensible al sentimiento, porque los sentimientos cambian. Los sentimientos son buenos, pero los sentimientos, hermanos queridos, tienen que ir detrás de la palabra. Cuando los sentimientos van antes de la palabra, es desastroso, porque usted sube y baja. ¿Por qué? Porque está guiado por los sentimientos. Pero cuando están los sentimientos sujetos a la palabra de Dios, las cosas cambian. Y yo lo tuve que aprender, porque déjeme decir que aunque usted no me crea, yo era una persona muy sentimental. Y aún lo sigo siendo, pero con la diferencia que ahora antepongo, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Eso. Entonces, los judíos en esa época endurecieron su corazón como el diamante, y significa que no estaban dispuestos a cambiar de actitud ni a arrepentirse de sus pecados. No, yo sigo así, tercamente, y voy para allá. Y aunque me digan, te va a ir mal por allá, no, yo tercamente sigo por ese camino. Y ahí estamos hablando de un corazón terco que no escucha.
que no atiende a la voz de Dios. Y si no atiende a la voz de Dios, hermanos queridos, ¿cree que va a atender nuestra voz? Difícilmente. Ahora, este tipo de actitud es peligrosa, hermano querido, para nuestra vida espiritual, ya que impide escuchar la voz de Dios. Entonces impide, ¿qué cosa? Que sigamos su voluntad. Si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, sin duda tampoco vamos a caminar en su voluntad y no nos va a ir bien, no vamos a terminar bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos ocuparnos? De tener un corazón tierno, sensible para escuchar la voz de Dios y para poder hacer la voluntad. De lo contrario, el corazón se va endureciendo, nos aleja de la voluntad de Dios, nos separa de su amor y de su misericordia. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón en esta mañana? ¿Cómo está? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o solamente estamos oyendo? Como lo digo, oír es algo automático, que no necesita reflexión ni nada por el estilo, y llega al cerebro como eso, como una señal nada más. Pero escuchar implica otra cosa. Y muchas de las cosas que nos pasan, hermanos queridos, en la vida, que están fuera de la voluntad de Dios, tiene que ver porque no hemos escuchado al Señor. Mire, durante todo este tiempo, años que llevamos ministrando, a mucha gente nosotros le hemos dicho en el consejo: no haga eso, no lo haga, por favor. Yo siempre le digo, y se lo menciono a usted, se lo he dicho a mi familia también, a familiares: antes de tomar cualquier decisión, por favor, lleva esto delante del Señor. No tomes una decisión sin consultar al Señor. En todas las áreas, hermanos queridos, no en algunas, en todas las áreas. En todas las áreas. Lleva delante del Señor. Lamentablemente, a veces, hermano, como esa persona no escuchó el consejo de la palabra del Señor, después ha habido consecuencias hasta el día de hoy, y lamentablemente, como dice, las familias sufren. Pudiendo no haber acontecido eso, si hubiese seguido el consejo de Dios y hubiese escuchado la voz de Dios. Mire, usted puede escuchar mi voz, puede escuchar el consejo, y tal vez usted no lo atienda y puede tener una consecuencia temporal. Pero si usted y yo no escuchamos la voz de Dios, puede haber una consecuencia eterna. ¿Me escucha? Puede que usted no atienda mi voz y le puede afectar temporalmente, o tal vez no le afecte. Pero si usted no escucha la voz de Dios, puede haber una consecuencia no solamente para este tiempo, sino por la eternidad. Entonces dígame si no es importante escuchar la voz de Dios. Claro que lo es, porque está en juego nuestra eternidad. Un corazón que se ha endurecido no comprende las verdades bíblicas y por lo tanto es imposible que se arrepienta de sus pecados y se encamina hacia el desastre. El ser sensible a la voz de Dios requiere un compromiso, hermanos queridos. Y usted dice: ¿y cómo puedo yo, como dice, tener un corazón sensible? ¿Cómo puedo yo tener un corazón sensible que poder escuchar la voz de Dios? Y Dios nos habla a través de su palabra. Por ejemplo, en la comunión diaria con Él a través de la oración. La palabra dice que debemos orar. Usted lo sabe. La pregunta: ¿oramos? A lo mejor hemos oído solamente hay que orar, pero no hemos escuchado. Porque si yo digo que escuché que hay que orar, voy a orar. Si usted no está orando, es que decir que no ha escuchado a Dios, no ha escuchado la voz de Dios. Porque el Señor dice que debemos orar. Y la oración, como le digo,
al primero que beneficia es a usted y a mí, no a Dios, sino a nosotros mismos. Por eso, si usted quiere hacerse bien a usted mismo, intimide con el Señor con la oración. Si quiere tener un corazón sensible, entre en la oración con el Señor. Pídale al Espíritu Santo que le anime en ese sentido. Aún es más, fíjese que cuando vamos a la oración, lo primero que tenemos que agradecer es que el Señor nos atraiga a eso. Hoy por la mañana agradecía cuando dice la palabra, Jesús dijo: ninguno viene a mí si el Padre no lo atrae primero. ¿Sabe? Si usted ha venido a Cristo es porque el Padre le ha atraído, y eso tiene que llenarnos de gratitud. Entonces la oración es parte importante para tener un corazón sensible. El estudio de la palabra, tiene que haber palabra de Dios todos los días, hermano querido. Usted se alimenta todos los días da gracias por los alimentos. Pero la misma Escritura dice que eso no es suficiente. La palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es un consejo para el día a día, hermano. No es para un día domingo, un día miércoles, una vez a la semana. El consejo dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es para el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y así cada día de la semana. Lo necesitamos. Lo necesitamos. La adoración, el estudio de la palabra, la adoración, que no solamente implica, hermano, el estar y levantar las manos, sino que yo pueda adorar al Señor con todo lo que yo hago. En la forma en cómo usted trata a su familia, en la forma como trabaja, en la forma como trata a sus vecinos, en la forma como nos tratamos acá, en la forma como reaccionamos. Todo lo podemos convertir en oración, en adoración para el Señor. Todo. Palabra, oración, servicio. También. El servicio también lo podemos convertir en adoración hacia el Señor. Por eso es que es importante, hermano. Hay gente que dice: no en vano dice la palabra, no dejen de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. Porque hay gente que dice: no, yo tengo mi relación con Dios, yo no necesito a mi hermano, no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme. Pero la verdad es que eso está fuera de lo que dice la Escritura. Porque necesitamos, para tener un corazón sensible, también necesitamos congregarnos, saber lo que está pasando con nuestros hermanos. Hoy día, al llegar acá, estuvimos orando con una hermana que está pasando por una situación, y eso me hace sensible. ¿Por qué? Porque es mi hermano, o sea, me da empatía y puedo orar. Y yo sé por lo que está pasando, entonces también tengo oportunidad, cuando voy a la oración, de poder interceder por esa situación. Por eso necesitamos estar acá, saber de nosotros, saber de las necesidades de los demás, para tener empatía y no endurecer el corazón. Comunión se llama eso con otros creyentes. Y por último, la humildad, hermanos queridos. Un corazón que se ha endurecido es un corazón orgulloso, vanidoso. Un corazón que cree que es autosuficiente. Pero un corazón que es sensible a la voz de Dios es un corazón humilde, que reconoce esa necesidad. Yo reconozco, hermano, la necesidad que tengo de Dios cada día. Soy una persona tan imperfecta, y por eso siempre digo lo que señala el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Digo: ¿quién eres tú, Señor, para que tengas memoria de Alberto? ¿Quién es Alberto? ¿Quién soy yo, tan imperfecto, y este Dios tan perfecto, tan injusto, y este Dios que es tan justo? Tan pequeño que soy, y Dios que es tan grande. Y sin duda tenemos la oportunidad, hermanos queridos, de poder acercarnos a Él por este puente precioso que Él creó, que no diseñó. Ese puente no lo diseñamos nosotros, este puente lo diseñó el Señor.
Y vaya que tuvo un precio tremendo este puente. Y este puente se llama Jesucristo. Y es por este puente que ahora nosotros podemos pasar y podemos atender y podemos escuchar la voz de Dios y podemos tener comunión con nuestro Padre. Y que es vital, hermanos queridos, de verdad. Porque sin Él nada somos. Nada de lo que nosotros podemos ver, nada de lo que pueda tener en su casa, nada de los bienes que usted tiene, ninguna de esas cosas tiene sentido si no está el Señor con nosotros. Y no es una frase cliché. ¿Para qué quiero salud si no está el Señor? ¿Para qué quiero trabajo? Déjeme decirle, la familia cobra sentido cuando está el Señor. Cuando no está el Señor, usted solamente tiene una casa. Tiene hombres, mujeres habitando en una casa. Pero cuando está el Señor lo cambia, lo transforma en un hogar. Entonces, somos dependientes de Él, ¿o no? Necesitamos escuchar la voz de Dios. Lo necesitamos, hermanos, para ser sensibles sobre todo en este tiempo. Mire, a mí me dio mucha pena esto. En las noticias viene un camión por una vía, se sale de donde tenía que ir y se va por al medio. Y pasa otro hombre con un auto y se enoja por este tema. No sé si usted lo vio en la noticia. Y no le tocó el auto, pero el hombre se enojó tanto que empezó a seguir al camión. Y siguió, y va y pone el auto delante y toma a la persona, al chofer del camión, y lo tira hacia abajo. Y en ese tirar abajo, hermano, la persona cae y se pega en la solera y se pega en la cabeza y la persona muere. Y murió. La reacción, yo decía, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo estamos reaccionando? Y yo le pedía perdón al Señor por eso, porque eso está pasando en nuestro país. La gente está reaccionando, hermano, de una manera, como dice, por temor y tantas cosas, por rabia, por injusticia. Pero fíjese, 2 familias afectadas: un padre y un esposo muerto, y un hombre que ahora va a la cárcel por una mala reacción. ¿Qué es lo que había en el corazón de ese hombre? Entonces, no podemos ser insensibles, hermano, a lo que está pasando en nuestro país. No podemos pasar. Pero también hubo una buena noticia. No sé si ustedes vieron que el Jonás chileno, ¿ya? Una ballena que ahí había el papá con el hijo y estaban en las aguas ahí del sur, y viene una ballena, lo toma y después lo elimina. Y inmediatamente la nieta dijo: es como Jonás. Es verdad. Entonces, hermanos queridos, yo quiero animarle a usted a que cada vez que usted tenga la oportunidad de venir a este lugar, cada vez que usted tenga la oportunidad de estar en su casa y abrir la palabra del Señor, cada vez que usted tenga la oportunidad de presentarse ante el Señor, pedirle al Espíritu Santo que le ayude a escuchar. Porque muchas veces solamente hemos oído, y como hemos oído no hemos cambiado. ¿Cuándo sabemos que una persona ha escuchado? Cuando hay un cambio. Si no hay cambio, quiere decir que yo nunca escuché la voz de Dios. Y vaya que no escuchar la voz tiene sus consecuencias. Vemos múltiples ejemplos en la Escritura, como Saúl, que no escuchó el consejo del Señor y el Señor lo sacó del lugar donde Él lo había puesto. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, para que este año una de las cosas que tengamos siempre presente es poder escuchar la voz de Dios para poder obedecer y para poder caminar en su voluntad. Usted no puede obedecer y no puede caminar en la voluntad de Dios si primero no ha escuchado al Señor.
Y usted y yo necesitamos cada día escuchar al Señor. Póngase en pie, por favor. Hay un cántico preparado y que ojalá que estos hermanos queridos que hemos compartido, no solamente para usted, sino que principalmente para mí, no haya entrado aquí y haya salido por acá, sino que se grabe en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos ayude a llevarlo a la práctica. Desafíese usted cada mañana. Yo le digo, Dios siempre tiene una palabra para usted y para mí cada día. No se acostumbre a no escuchar la voz de Dios, porque eso es grave. Es grave. Si no escuchamos la voz de Dios, tenemos que ocuparnos en escucharnos, no preocuparnos, sino ocuparnos. Porque es fundamental, es vital para nuestras vidas. Vamos a entonar este cántico y después vamos a orar. Voy a pedir a mis hermanos que puedan guiar. Levante sus manos, cierre sus ojos y levante sus manos.